Por eso decirles que, por ejemplo, en Cien años de soledad, pues, obviamente está narrado desde un narrador omnisciente, y ese tipo de técnicas literarias son muy buenas, sobre todo cuando uno cuenta novelas que tienden a ser novelas río, esto es, novelas que tienen muchos personajes, muchas salidas, muchas situaciones, y es importante más o menos que la gente vaya conociendo, ¿no? Porque también a la hora de la literatura uno tiene que apreciar la construcción, la manera, digamos, básicamente la arquitectura de la novela. Me parece que es esta parte, ¿no? En la que uno va construyendo una novela de cierta manera, es lo que la hace tan apetecible para el público. Y García Márquez sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Recuerda él, lo platica en sus memorias, que cuando estaba escribiendo Cien años de soledad, que dice que se le ocurrió la trama principal en un camino hacia Acapulco. Y pues se regresó con todo y familia, cancelaron las vacaciones y fue y se sentó, porque de hecho ustedes han de saber que García Márquez escribió Cien años de soledad en México, se regresa al Distrito Federal y se sienta y se pone a teclear hasta que la termina. Entonces, esa parte, ¿no? De cuando uno como escritor se le ocurren las ideas que se le ocurren de cierta manera en cierto momento, que hay maneras de escribir un libro, por ejemplo, hay quienes son muy disciplinados, hay quienes se levantan a las 5 de la mañana, escriben 4 horas y dejan, ¿no? En el caso, por ejemplo, se lo preguntaban al señor y ahora ya, desgraciadamente, amigo de la derecha, García Márquez, que escribió novelas maravillosas. Yo recuerdo que él decía que él se levantaba a las 5 o 6 de la mañana y tecleaba hasta el mediodía y en la tarde leía correspondencia, ¿no? Pero que lo hacía todos los días. Hay personas, escritores, que lo hacen así. En el caso quizá de García Márquez, que es una persona que él entendía el mundo desde otra perspectiva, cuando le llegaba la inspiración, no dejaba de escribir hasta que terminaba los libros, ¿no? Hay personas que son muy perfeccionistas, hay escritores que no lo son tanto, pero en general, el hábito de la escritura se da de esas dos maneras, al menos así lo pienso yo, ¿no? El tema de escribir como disciplina y el tema de escribir como inspiración. Ahora, ya dadas esta, digamos, pequeña introducción, me gustaría si las personas que están viendo en el público quisieran hacer preguntas sobre el caso de la literatura, yo con todo gusto les voy a contestar. Por favor, mis productores, si pueden sacar algunas preguntas del público, me gustaría contestarlas para darle dinámica al programa. Fondo y forma, la esencia de las obras literarias. Exactamente, mi querido Israel Jarquín, que me anote la no lista para que se me anote. Muchas gracias, mi querido Infame, gracias por el superchat. Gracias a las personas que están conectadas en este momento. Sí, la forma y el fondo de las novelas, al final de cuentas, eso es, ¿no? Ahora alterna entre presente negativo y futuro simple. La narración es totalmente en segunda persona. Perfecto, gracias, Miguel. De hecho, me estaba acordando de ti. Ramiro Padilla, buen día. Estoy intentando escribir uno y me gustaría pedirte algunos tipos. Estoy escribiendo desde el punto de tercera persona y lo titulé Tonali. Sí, básicamente hay que buscar, creo que Paul Auster es el narrador por excelencia en tercera persona. Quizá puedas leer algún par de novelas de él, o quizá me mandas un mensaje por Twitter y te pueda recomendar algunos autores, ¿no? Para que puedas ver, ¿no? Más o menos. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué tanta influencia tiene en Álvaro Mutis? Pues Álvaro Mutis y Vargas Llosa, pues eran muy amigos. Fíjate que es un tema bien interesante porque puede ser un tema de cofradías literarias, mi querido profesor Enrique Castillo. Al final de cuentas, todos tenemos la influencia de alguien. Yo recuerdo que cuando terminé mi primer libro de cuentos, Pavel Ramírez, ahorita te contesto, déjame esa pregunta para contestarla. En general nosotros somos el resultado de las influencias de muchos escritores, básicamente. Yo recuerdo que cuando escribí mi primer libro de cuentos me decían que era muy rulfiano, o sea, uno no, después de Rulfo todos escribimos como Rulfo, es como una marca de agua que tenemos los escritores mexicanos, escritores latinoamericanos, obviamente. Si García Márquez, que es un monstruo de la literatura universal, no podía dejar de leer a Juan Rulfo, obviamente nosotros los demás, por temas de estilo, de pensamiento, de entendimiento, de geografía, de contexto, básicamente tendemos a, este, a copiar, ¿no? Empezamos copiando a otros autores y después obviamente vamos desarrollando un estilo propio. ¿Qué tan desarrollado el estilo propio? No lo sé,
pero todos somos parte, ¿no?, de una tradición. En el caso de Álvaro Mutis y en el caso de los escritores colombianos, en el caso de los nuevos escritores colombianos, pues no dejan de escribir como escritores colombianos porque básicamente ese es su contexto, esa es su historia. Acá en México hubo una generación del crack, esta es una generación que es más o menos de mi edad, del cual están Jorge Volpi, Pedro Ángel Paló, Nacho Padilla, que ellos decían que eran la generación del crack y no les gustaba escribir sobre temas latinoamericanos, por ejemplo. Por eso se llamaron la generación del crack, porque ellos pretendían básicamente romper con el statu quo, ¿no?, de la literatura mexicana. Pero igual Álvaro Mutis, obviamente, pues pertenece a esa tradición colombiana y pues no puede disociarse de ella. A ver, mi querido Pavel Ramírez Barrera, ¿cuáles los libros que debemos de leer antes de morir? Pues dependiendo de la tradición, ¿no? En mi caso, yo empecé leyendo escritores del boom, y yo siempre leí a Borges, a Cortázar, leí siempre a Vargas Llosa y obviamente a García Márquez, que casi he leído toda su obra, y pues también está Ernesto Sábato, sobre todo escritores latinoamericanos de ese periodo histórico, ¿no? Siempre antes de morir, pues lo que uno tendría que leer es pues, leer algunos clásicos sobre todo, ¿no? Algunos clásicos y tratar de mezclarlos con lo moderno. En el caso mío, pues yo recomendaría a los rusos, a todos los rusos, Dostoyevsky, de Tolstoy, o sea, todos ellos, algunos tendría que leer un poco a los rusos, un poco a los alemanes, un poco a los franceses, a los italianos y pues obviamente a los latinoamericanos, ¿no? Porque son, digamos, en este caso son más cercanos a nuestra tradición. Hay muchas partes, ¿no?, que tienen que ver con esa tradición. Obviamente, de autores norteamericanos, yo siempre recomendaría de cajón que leyeran, sobre todo, como cuentista me gusta mucho Raymond Carver y Paul Auster, se los recomendaría, Philip Roth, de los autores norteamericanos, Philip Roth. Luis Espota, fíjate, Isabel Castañeda, que no he podido leer. Yo creo que leí un libro de Luis Espota cuando yo tenía 13 o 14 años. Creo que leí casi El Paraíso, pero hace mucho que no leo nada de Luis Espota y sí, yo creo que sería pertinente que lográramos rescatar la obra de Luis Espota si se pudiese, ¿no? No sé, pero sí, como que nos falta, ¿no? ¿Cómo se llama el cuate creo que es Rafael Herrera, el del complot mongol, que es el que inaugura, ¿no?, la novela negra en México? Aunque Luis Espota también, en lo contemporáneo, fíjate que, ¿sabes qué me gusta mucho de lo contemporáneo? Primero, a un invitado que yo tuve aquí en el programa que se llama Florentino Solano, que escribe en lengua indígena, pero hay una poeta maravillosa que se llama Encia Verducci, se escribe Verducci, Encia Verducci, se escribe Encia Verducci. Hay un poema de ella que me parece maravilloso, que ustedes lo pueden buscar aquí mismo en YouTube, que se llama Groenlandia. Encia Verducci es una maravilla como poeta, ha ganado premios nacionales, pero me gusta mucho la manera en que ella estructura. También hay una poeta, que de hecho acabo de adquirir 2 libros de ella, que se llama All Musica Island, de Odette Alonso, que hace poesía lésbica, que es buenísima. Ella es una cubana afincada en México, pero más mexicana que cubana. Entonces yo, pues, de poesía contemporánea, te podría recomendar a ella, ¿no? En el caso de la poesía contemporánea, de la que recuerdo, y recuerdo con gusto de poco porque no soy un gran lector de poesía. Quizá me traiga a Odette Alonso. ¿Cuál sería tu top 10